Bien, vamos a comenzar ahora a ver una parte de HDL un poco más formal, unos fundamentos, que los van a ver en cualquier libro, ¿no es cierto? De todos modos es muy arduo empezar de una manera tan formal y aprender cada una de las cosas que vamos a ver ahora sin haber visto un poco antes. Es decir, es una cosa más interactiva lo que lo hace un poco, lo hace más ameno, si no se hace muy pesado. Así que hemos visto algo de VHDL, podemos diseñar algo, pero ahora le vamos a dar un poquito más de formalidad. Fíjense, primero va a decir, ¿qué es lo que podemos usar como identificadores? Cuando nosotros decíamos una señal y le damos un nombre, es un identificador. Cuando decíamos una entidad y le damos un nombre, tiene que cumplir ciertas características, ciertas condiciones. Acá vamos a definir qué condiciones tiene que tener. Un identificador, que sirve para señales, para procesos, para lo que fuere, tiene que tener siempre caracteres alfanuméricos. Están permitidos el uso del carácter alfanumérico y el guión bajo. Una condición es que el primer carácter siempre debe ser una letra. El último carácter no puede ser un guión bajo. No se permiten dos guiones bajos seguidos. Y por supuesto no se pueden usar como identificadores palabras que se usan en el lenguaje en VHDL. Una cosa muy importante que deben tener presente es que VHDL, a diferencia de C, no distingue entre mayúsculos y minúsculos. Es decir, escriban mayúsculos o minúsculos, vas a asumir como un mismo identificador. Entonces, por ejemplo, acá, todos estos que están acá son equivalentes. VHDL lo ve de la misma manera. Clock 1, con mayúscula, con minúscula, poniéndole mayúsculas al medio, etcétera, etcétera. Todos son el mismo identificador. Entonces, cuidado con eso porque es una diferencia importante con C. Si nosotros, en función de lo que hemos definido, queremos ver si algún identificador es válido, acá hacemos unos ejemplos. Estos todos que están a la izquierda son identificadores válidos, empiezan con letra, tienen un guión bajo o un carácter alfanumérico, nunca terminan en guión bajo, etcétera, etcétera. En cambio, los de la derecha no son identificadores válidos en VHDL. ¿Por qué? Porque este comienza con el guión bajo, este termina con el guión bajo, este tiene un doble guión bajo en el nombre, este comienza con un número, este tiene un punto no es un carácter que podamos usar. Esto tiene un blanco, que tampoco es un carácter que se puede usar. Y este en es una palabra reservada del lenguaje, así que tampoco se puede utilizar. Por supuesto, no se puede usar in, out y todas las palabras que hemos visto. El concepto VHDL es un lenguaje de tipos. Entonces, los datos objetos, o los objetos, son aquellos elementos en que pueden almacenar valores de algún tipo determinado. Es decir, uno debe, para usar un objeto, dice, este objeto es de tal tipo. Y ese objeto que nosotros tenemos, le podemos asignar valores. ¿Qué tipos de objetos hay? Los objetos que hay son constantes, señales, variables y archivos. File. Por supuesto, para usar un objeto, primero hay que declararlo. Declarar es decir qué tipo es el objeto que estamos utilizando. Primero, constantes. ¿Qué es lo que son las constantes? Bueno, las constantes son muy parecidas a C, son valores que tienen un único valor, no se pueden cambiar durante el diseño, se le asigna una sola vez, generalmente al declararla, existe la posibilidad de declarar y después asignarla, pero lo normal es que uno la defina, la declare y le dé el valor inicial, y es simplemente, o mejor dicho, una de las utilidades que tiene es que facilita la lectura del código. Y otra cosa que también facilita es el cambio, es decir, uno cambia la asignación al comienzo del código, no durante la ejecución, ¿no? Sino al comienzo, y cambia todos los valores que están indicados de esa manera. ¿Cómo se declara una constante? Con la palabra clave constant, y el identificador que nosotros le demos, dos puntos, de qué tipo es y el valor que nosotros querramos darle a esa constante. Un ejemplo es constant, palabra clave, ancho es el identificador que tenemos, dos puntos integer, o sea que va a ser un entero, y le damos el valor inicial 8. Esta es una manera de declarar la constante ancho. No hemos visto paquetes, pero paquetes son una especie de include del C, es decir, es un archivo que nosotros podemos generar con nuestras constantes, con nuestros componentes o cosas que vamos a usar permanentemente, y lo podemos incorporar a nuestro diseño y no hay necesidad de declararlo, y sino que directamente lo usamos porque va a ser visible en nuestro diseño. Vamos a volver sobre el tema de paquetes, pero por ahora sepan que podemos nosotros crear un paquete propio con cosas que vamos a usar permanentemente.
¿Qué son las señales? En VHDL, un objeto es constante, otra es la señal. Las señales son lo que más vamos a trabajar nosotros en nuestro curso y lo podemos asociar como cables o conexiones entre dos elementos de un circuito. Los puertos, por ejemplo, que son un tipo especial de señales. ¿Por qué son un tipo de señal? Porque tiene un modo, es decir, puede ser in, out o in, out. ¿Está bien? En cambio, las señales internas de un circuito, de nuestro diseño de la arquitectura, esas no tienen ninguna dirección, digamos, también ningún sentido. Pueden también, si se quiere, representar estados de una memoria. Una señal puede representar un estado de una memoria en casos particulares. Y una cosa que sí es necesaria es que se deben declarar. Cuando forman parte de los puertos de conexión se declaran en la entidad, y cuando se utilizan dentro, son señales internas de la arquitectura, se declaran en lo que se llama la parte declarativa de la arquitectura, que es entre la palabra clave architecture y el begin, donde comienza la arquitectura. Ahí tenemos que declarar todas las señales que nosotros vayamos a usar en nuestro diseño. También se le puede asignar un valor inicial. Acá tienen que tener cuidado porque ese valor inicial no sirve para la simulación, pero alguna herramienta de síntesis no la puede tomar, así que hay que tener cuidado con eso. Es decir, se puede asignar y la simulación se los va a dar, pero si cuando van al hardware puede que esa señal comience en otro valor. Tengan cuidado. Lo recomendable es darle un valor inicial con una asignación, como lo vamos a ver, como hemos visto que se hace con una señal. La forma de declarar es la palabra clave signal, hemos visto esto, el identificador, y de qué tipo es, y eventualmente, esto es opcional, el valor inicial que queremos dar. Por ejemplo, nosotros si queremos diseñar, por ejemplo, un contador, esta señal, o sea, esta señal es interna, fíjense, y tiene 3 bits, entonces declaramos señal, le llamamos cuenta, y tiene 3 bits, entonces decimos un standard logic vector de 2 a 1 y le damos un valor inicial, que en este caso es 0, 0, 1. El 0 corresponde a este, el 0 corresponde a este y el 1 corresponde a este porque está declarado de 2 a 1 y en este sentido es que es la asignación. Las variables no hemos trabajado hasta ahora nunca con una variable, las vamos a nombrar ahora y se usan solo dentro de los procesos, se pueden usar o en su programa. Su programa lo vamos a ver sobre el final del curso y procesos no, los vamos a ver ahora. También se deben declarar, pero como viven solamente dentro del proceso, se deben declarar en la zona, en la región declarativa del proceso, de cada proceso, o su programa que se use, ¿no es cierto? La zona declarativa de un proceso es desde la palabra process hasta el begin, ahí en ese lugar se deben declarar. ¿Qué características tienen? ¿De qué se diferencian de las señales? Bueno, en primer lugar que no es tan fácil saber cómo van a ser sintetizadas por la herramienta de software. Y una diferencia fundamental que tiene, que es muy importante que la tengan clara, es que la variable primero vive dentro de un proceso y se asigna de forma inmediata. Recuerden que las señales, habíamos dicho que entramos al proceso con un valor y recién cuando sale del proceso encuentran un nuevo valor. Las variables van cambiando inmediatamente. Entonces, si nosotros en una línea le damos un valor y después utilizamos ese valor en una línea siguiente, ese valor está actualizado, cosa muy distinta a la que ocurre con la señal. Esa idea tienen que tenerla porque es la diferencia fundamental entre una y otra. ¿Cómo se declaran? Igual que siempre, palabra clave variable, identificador y el tipo que tiene. Los tipos de variables, de constantes y de señales son los mismos que hemos visto hasta ahora, después vamos a ver un poquito sobre tipo, pero pueden ser del mismo, no tienen tipos distintos para variables, para señales y para constantes. Entonces, por ejemplo, la variable suma, identificador válido, standard logic vector, de 2 a 0 y se le da un valor inicial. Fíjense acá un ejemplo que les va a poder mostrar el comportamiento distinto que tienen dentro de un proceso, una señal y una variable. Entonces, nosotros, la idea es en general tratar de no usar variables. Hay gente que le gusta más, depende del estilo, pero la variable es se usa pocas veces. En la medida que podemos usar señales, la recomendación es usar señales porque es más fácil ver cómo se va a sintetizar. Las variables a veces es un poco más difícil. Por supuesto que el lenguaje las prevé y funcionan bien, pero la recomendación es tratar de usar señales en lugar de variables. Una cosa importante es que el alcance de una variable
como se define en el proceso, muere en el proceso. Entonces, le damos un valor inicial, la utilizamos, se usa mucho como índice de matrices o de vectores, la utilizamos y cuando termine el proceso, nadie garantiza que ese valor permanece la próxima vez que se ingresa al proceso. Entonces, si nosotros queremos usar el valor de una variable fuera del proceso, o sea, se generó un valor en una variable, lo necesito usar fuera del proceso, tengo que asignar el valor de esa variable a una señal y esa señal sí va a vivir fuera del proceso. Entonces, fíjense acá, este ejemplo lo hemos visto. ¿Cuál era? Era que teníamos un vector de 8 bits y supuestamente usábamos señales. Y esa señal, acá es puramente didáctico. Fíjense que no usamos ni standard logic ni usamos out. Usamos buffer porque como se define, se le da un valor y después se lee, no lo permitía el out. Había que usar una señal interna, pero sí es por simplicidad. Pero, fíjense, acá se define un proceso. ¿Qué hemos dicho con esto? El proceso, cuando X entra con un cierto valor, esta asignación no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque necesariamente va a ser anterior a esta y acá se le está asignando valores. Entonces seguramente cuando salga del proceso, la última asignación que va a tener es cuando, como va a decir cero, es cuando ABAS sea Y sea 0. El valor de X va a ser el valor que entró X and el bit menos significativo de la señal ABAS. ¿Está bien? Entonces, ¿eso por qué? Porque X solamente cambia cuando sale del proceso. ¿Qué pasa si usamos variables en lugar de esto? En vez de X definimos dentro del proceso una variable temp, tipo bit, porque tiene que ser la misma, porque se la vamos después a dar a X. Entonces, en la arquitectura hacemos un proceso, también sensible a ABAS, hasta acá es igual, pero definimos una variable temp, tipo bit, esto es lo que incorporamos en nuestra variante, y decimos al comienzo temp igual a 1. Como temp es una variable, inmediatamente este valor de temp se modifica, cosa que no ocurría acá. Después hacemos este loop, pero temp ya sabemos que tiene un valor 1. Como tiene un valor 1, va a ser 1 and el bus de 7 y se lo va a cargar a temp. Acá se vuelve a modificar temp y queda modificado. Y hace la iteración de los 8 valores de los 8 bits de ABAS y después termina con un valor que puede ser 1 o 0, dependiendo, va a ser 1 si son todos los ABAS son 1, si hay un 0 esto va a terminar en 0, termina el loop ¿no es cierto? Y acá temp se lo adjudicamos a X. ¿Por qué? Porque lo dijimos hace un momento. Porque es necesario que este valor, para que sirva y se use fuera del proceso, tenemos que dárselo a una señal. Entonces acá se le asigna el valor y este valor es el que sale fuera del proceso y se puede usar para lo que queramos. Bien, entonces una cosa importante para ir terminando este modulito es que aclarar que el BHDL es un lenguaje de tipo. ¿Qué significa? Es que todos los objetos que usemos en BHDL hay que asignarle un tipo. Y cuando uno utiliza constantes, señales o variables, las podemos operar o asignar si son del mismo tipo. En otro caso nos va a indicar un error. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos algo como esto, decimos las señales A y B son tipo entero y se la suma un standard logic, que esto es un standard logic, acá esto es un error. Entonces la herramienta de síntesis dice esto no se puede hacer porque está tratando de asignar a un tipo, está tratando de hacer una suma de dos tipos distintos. Entonces, en cambio, si hacemos esto, como el 1 es un entero y esto está definido como entero, esto es válido. Vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, que esta operación sería válida solamente si al operador suma lo definimos como un operador sobrecargado. ¿Qué quiere decir sobrecargado? Es que está definida en un package que tenemos que agregarlo, que se puede sumar un entero con un standard logic y tenemos que decir en ese package que la salida también va a ser entero. Esto es objeto de una explicación de más adelante, pero digo, en principio si no son del mismo tipo no se pueden hacer. Pero tengan presente que puede ocurrir que si tenemos definido un package que nosotros lo vamos a tener, que se llama numérica estándar, se pueden hacer algunas operaciones entre distintos tipos. Bien, dejamos acá en este punto para continuar después con el resto del tema.